Hola chicos, hoy vamos a ver la presentación de la unidad 5 que tenemos en el libro, que consiste en el diálogo, la narración, la descripción y la literatura del barroco. Hoy vamos a comenzar con algo muy sencillo, simplemente con la primera parte, la parte lingüística de todo este tema, justamente para poder empezar a trabajar. Bien, ¿estáis preparados? Vamos a comenzar. Empezamos con el índice de lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a ver son las tipologías textuales. ¿Qué son las tipologías textuales? Seguido de lo que serían la introducción a tres de esas tipologías, que serían la narración, la descripción, el diálogo, la poesía y la prosa barroca, que esa la veremos en otra presentación, y también el teatro barroco, que lo veremos también en los próximos días o en las próximas semanas. Ya lo veremos en función de lo que dure esta cuarentena. Bien, ¿estáis preparados? 3, 2, 1. Las tipologías textuales. Vamos a ello. En primer lugar, tenemos que saber lo que son las tipologías textuales. Es decir, que cuando hablamos de tipología textual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, pues en principio una tipología textual o la tipología textual es simplemente el tipo de texto, es decir, la clasificación que podemos hacer de los diferentes tipos de texto, ¿vale? En función de sus características. Y tenemos 4 clasificaciones. En primer lugar, según el ámbito temático que en el que se engloba ese texto, ¿vale? Tendríamos los textos científicos, los humanísticos, los periodísticos, los literarios, los jurídico-administrativos y los publicitarios. Es decir, depende del ámbito de uso donde se utilice ese texto, lo podemos englobar de una forma o de otra. De igual manera, ¿vale? Los tenemos a través de una estructura fija en función de su intención comunicativa. Bien, esta intención comunicativa puede ser o bien para textos narrativos, si nos están narrando algo, descriptivos, si describen, evidentemente, dialógicos, si en realidad lo que están haciendo es reproducir una conversación oral o escrita, expositivos, si lo que están exponiendo es algo, ¿vale? Y también los argumentativos, si lo que nos pretenden es convencer de algo. Estas serían 2 tipos de clasificaciones, pero tendríamos 2 tipos más, como por ejemplo textos orales y escritos, si estamos clasificando en función del canal por el que se están distribuyendo estos textos, y también según la intención del hablante, que pueden ser informativos, descriptivos, persuasivos o estéticos. Lo vamos a ver más adelante, no os preocupéis. Vale, vamos a comenzar con el primer tipo para que lo veamos ver. Según su intención comunicativa, los textos, como hemos dicho, pueden ser narrativos, descriptivos o dialógicos, ¿vale? Estos son los 3 tipos que vamos a ver en este tema. Los otros 2 los veremos en el siguiente tema. Los textos narrativos básicamente pueden ser o bien textos literarios o textos no literarios. Nosotros estamos narrando constantemente, estamos haciendo narraciones todos los días cuando estamos contando las cosas que nos pasan, ¿vale? Narrar en realidad es eso, es contar una historia, contar algo, decir algo sobre algo que ha pasado en otro momento o que pasará o que puede pasar, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo el cuento, la novela. El cuento es una narración corta, la novela un poquito más larga, la leyenda de algo misterioso y que tiene tintes de verdad pero que no son verdad, la noticia cuando estamos trabajando ya en texto no literario, es decir, texto que nos está relatando un suceso que ha ocurrido, la crónica, con muchísima más profundidad que la noticia, el reportaje, el documental, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ver más adelante. En los textos descriptivos, en cambio, prácticamente lo que se intenta hacer es ascribir una serie de rasgos a una persona, a una cosa o a un lugar. Esos rasgos pueden ser o bien rasgos físicos, que es lo más común, o bien rasgos de tipo psicológico, que también se pueden hacer descripciones psicológicas. Bien, tendremos varios tipos de descripciones que los veremos ahora luego, pero básicamente nos encontraremos con una descripción o bien literaria o bien no literaria. Bien, y en siguiente lugar tenemos los textos dialógicos. Los textos dialógicos, como hemos dicho antes, lo que pretenden es reproducir las características de una conversación oral o de mejor dicho, más que conversación, la intervención entre dos hablantes, ¿vale? Esos 2 hablantes pueden ser de muchos tipos, ¿vale? Nos encontramos además con muchos tipos de textos dialógicos, ya no solamente a nivel literario, sino a nivel del día a día,
¿vale? Y nos encontramos, por ejemplo, el diálogo literario o el diálogo en general, la conversación, que tiene una serie de características diferentes al diálogo, el teatro, donde básicamente lo que nos encontramos es un texto totalmente dialógico, con algunos elementos que nos dan ciertas pistas de cómo funciona, el guión cinematográfico, que básicamente es lo mismo que el texto teatral, la entrevista, la tertulia, bueno, ya nos iremos mirando conforme vayan pasando estas pantallas, ¿vale? Bien, otros dos tipos de texto que también tenemos, que no podemos obviar, que los veremos en el siguiente tema, son los textos expositivos y los textos argumentativos. Los textos expositivos básicamente lo que hacen es explicar algo, una situación, un hecho, una noción, ¿vale? Para darla a conocer, de forma que intentan ser lo más claros posible. Los libros de texto básicamente son textos expositivos, a fin de cuentas, porque lo que pretenden es enseñarnos, ¿vale? Y ahí tenemos los ensayos, los discursos, las instrucciones, ¿vale? Ahí tenemos varias cositas. Y luego los textos argumentativos son aquellos que nos intentan básicamente convencer de algo, nos intentan dar una opinión por parte del autor para que ese autor nos convenza o mueva nuestra postura hacia donde él quiere. Básicamente es un artículo de opinión, puede ser una crítica de un espectáculo, la propia publicidad es lo que nos intenta también colar que compremos ese producto. Hoy estamos viendo estos últimos días lo de quédate en casa, eso básicamente también es un texto publicitario, porque lo que nos implica es que lo que quiere es que nos quedemos en casa. Bueno, y hay muchas variantes, ¿vale? Ya las iremos mirando conforme vayan pasando los días. Bien, hemos visto una clasificación, pero también tenemos otro tipo de clasificación que es mucho más fácil, ¿vale? Tenemos o bien textos orales o bien textos escritos, según el canal utilizado. Los orales, pues evidentemente porque se transmiten de forma oral. Y tenemos de dos tipos, planificados y no planificados. Los no planificados, como por ejemplo la conversación, y los planificados, que pueden ser de dos tipos, o bien multidireccionales, es decir, que nos encontramos con que los interlocutores pueden interactuar, como por ejemplo el coloquio, la entrevista, el debate, ¿vale? Y los unidireccionales, es decir, donde el emisor envía el mensaje y el receptor no puede responder. Como podríamos hablar, pues eso, de la novela mismamente, el sermón, el meeting, ¿vale? En el cambio, los textos escritos, que suelen ser unidireccionales simplemente, ¿vale? Nos encontramos, pues eso, textos que están hechos de forma escrita, no tiene más. Es simplemente una serie de textos. Cualquier tipo de texto que sea escrito, pues es evidentemente clasificado como escrito, ¿vale? Es muy sencillo. Vamos a por el siguiente. El siguiente tipo es según la intención del hablante y tenemos 4 tipos de texto. Por un lado los informativos, los persuasivos, los prescriptivos y los estéticos. Cada uno con sus características. Bien, aquí he puesto unos cuantos para que veáis cómo serían los ejemplos que tendríamos. Pero por ejemplo los informativos lo que pretenden básicamente, voy a ir muy rápido con esto, los informativos lo que pretenden es informar, es decir algo sobre algo. Bien, tenemos las memorias, los informes o las noticias. En cambio, en los persuasivos lo que pretenden es, como su propio nombre indica, persuadir, es decir, convencer de algo. Y nos tendríamos, pues, por ejemplo, el discurso, la publicidad o la propaganda. En cambio, los prescriptivos lo que pretenden ya no es persuadir, sino ordenarnos a que hagamos algo, ¿vale? Y en ese caso tendríamos las instrucciones, los prospectos, las leyes y las normas y las recetas, que básicamente nos están dando una serie de instrucciones para que nosotras y nosotros lo hagamos. Y por otro lado, los textos estéticos, que estos básicamente lo que pretenden es hacer cosas bonitas con la lengua. Cosas bonitas con la lengua, y no se trata de retorcer la lengua, sino simplemente de, pues eso, de hacer literatura, de hacer cualquier tipo de arte hecha con palabras. Vale, como veis, muchos de estos textos se repiten, es decir, muchas de estas clasificaciones se van entremezclando entre una y otra. En realidad lo que nos sirve es simplemente saber que hay una serie de textos que están
están hechos para determinadas vías y otra serie de textos que no están hechos para esas vías, ¿vale? De forma que, por ejemplo, la publicidad lo podríamos incluir dentro de lo que serían los textos persuasivos, pero igual que antes en la otra clasificación los podríamos meter en los textos escritos y al mismo tiempo los podríamos meter en los textos publicitarios, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos y atentas, ¿vale? Para poder saber en qué clasificación lo podríamos meter. Muy bien, una vez que hemos visto esto, ya podemos pasar a 3, 2, 1, la narración. ¿Estáis preparados? Muy fácil, ¿vale? Esto ya lo habéis visto muchas veces. No creo que tenga mucho misterio para vosotros, pero vamos a repasar una serie de conceptos. Bien, lo primero, ¿qué es la narración? ¿O qué es narrar, básicamente? Bien, narrar, básicamente, como hemos dicho, es contar, relatar un suceso, algo que ha ocurrido, ¿vale? Y tiene una serie de características muy sencillas, ¿vale? Siempre que narramos un suceso, tiene que ocurrir en un sitio, es decir, en un espacio, tiene que haber ocurrido en algún momento, es decir, en un tiempo, tiene que haberle ocurrido a alguien, ¿vale? A un personaje, o a una persona, a un protagonista, ¿vale? Y tiene que también ser narrado por alguien, es decir, por nosotros. Y por supuesto, si estamos narrando algo, tiene que tener una acción. Entonces, básicamente, esos son los pilares de la narración, ¿vale? Acción, tiempo, personajes, espacio y narrador. Recordadlo, acción, tiempo, personajes, espacio y narración. Vale, nosotros vamos a caracterizarlos en función de dos elementos, de dos clasificaciones. Por un lado, el contenido y por otro lado, la forma. Los caracterizadores del contenido son, por un lado, los personajes, la ambientación y la acción, y por otro lado, los de la forma son la estructura, el orden y el narrador. Vamos a ver cómo funciona cada uno, ¿vale? En primer lugar, vamos primero con los personajes. Los personajes son pues los que intervienen dentro del elemento narrativo, dentro de la narración, ¿vale? Y nos encontramos con dos tipos de personajes y otra clasificación que nos permite también saber cómo son esos personajes. Por un lado, los personajes planos, ¿vale? Que son aquellos que no evolucionan a lo largo de todo el texto, son lo que son los llamados estereotipos, son personajes muy sencillos que básicamente no quieren o sirven simplemente para decorar, por decirlo de alguna manera, la narración, ¿vale? En Los Simpsons, sin ir más lejos, tenemos un montón de personajes estereotípicos. Y ahora me viene a la cabeza el capitán este que hace arr, ¿sabes? En Los Simpsons es un personaje estereotípico. ¿Por qué? Porque no evoluciona a lo largo de la historia de Los Simpsons. Mientras que Bart, Lisa, Homer sí que evolucionan, pero el capitán, que nunca me acuerdo cómo se llama, no evoluciona. O Troy McClure, por ejemplo, el abogado, sin ir más lejos, tampoco evoluciona. Bien, en cambio, tenemos los personajes redondos, que son todo lo contrario. Ellos sí que evolucionan. Desde el principio hasta el final de la novela se nota un cambio en su actitud porque han ido aprendiendo conforme han ido pasando las cosas. Bien, el caso del Lazarillo de Tormes, sin ir más lejos. Lazarillo en un principio era un pícaro muy inocentón, pero era una persona muy inocente y conforme va pasando la novela se convierte en una persona muchísimo más espabilada. Luego tenemos los personajes con caracterización directa, es decir, el autor o el narrador desde el principio nos está identificando al personaje y nos dice cómo es desde el principio. Nos puede decir tanto de forma física, mira, este personaje tiene una pata de palo, un ojo fuera, tiene un garfio y además tiene una barba muy grande. Vale, dices, es un pirata. ¿Vale? Y el propio narrador te dice que es un pirata y que es una mala persona o que se dedica a robar a la gente. En cambio tenemos los otros que son los de caracterización indirecta. El personaje se nos es descrito, pero no se nos es descrito, quiero decir, nosotros vamos averiguando cómo es el personaje conforme vamos leyendo la novela, es decir, lo vamos descubriendo nosotros conforme van pasando las cosas, por las cosas que hace, por las cosas que dice o por las cosas que no deja, o sea, que deja o no deja de hacer. Por
ejemplo, si vemos un personaje que en principio, imaginaos, en una novela es una persona maravillosa, que padre de familia o madre de familia, que la vida le sonríe y todo le va bien, y dices, bueno, pues a lo mejor es una buena persona. Y sin embargo, de repente, en un giro de los acontecimientos, ese personaje se encuentra con un accidente en mitad de la carretera y en lugar de coger y ayudar a esa persona, lo que hace es seguir para adelante. E incluso se ríe de ese accidente. Entonces tú ya puedes entender un poco, ¿ves? Ahí vemos ese rasgo de maldad que tiene esa persona. Es decir, nosotros vamos averiguando poco a poco cómo es la personalidad de ese personaje. ¿Vale? Os colgaré un relatito para que vayáis viendo este tipo de elementos donde podéis más o menos averiguar cómo son las cosas estas. Vale, muy bien. Una vez que hemos visto los personajes, ¿vale? Vamos a ver otro elemento clave, que es la acción. Bien, y cuando hablamos de acción, acordaos de esto de las reglas las reglas de acción que había roto Lope de Vega, que eso lo veremos en el teatro barroco con muchísima más profundidad. La acción es, digamos, pues eso, el hecho que o el acontecimiento, o los hechos y los acontecimientos que ocurren durante la narración. ¿Vale? En las más cortas, como por ejemplo en los cuentos, de la narración o la acción es única, mientras que en las novelas, por ejemplo, son muchísimo más largas, hay mucha más acción. Vale. Esto se puede presentar de diferentes maneras, y dentro de la acción nos podemos encontrar pues varias formas de presentarla. Perdón por el ruidito. Desde la forma cronológica hasta una serie de formas como la prolepsis o la analepsis, e incluso pasando por la elipsis, ¿vale? Creo que tengo ahí un ruidito, creo que es el móvil. Ahí está, sí, exactamente, es el móvil. Vale, vamos a continuar con la ambientación, que es muy sencillo. La ambientación puede ser de dos tipos, muy sencilla, ¿vale? La ambientación puede ser o bien real o bien imaginaria. Real, si estás ambientando la historia o estás contando la narración en el mundo real, en el ahora o en el da igual que sea, ya sea en la Edad Media, ya sea en la actualidad, ¿vale? O imaginaria si la estás ubicando, pues por ejemplo, yo que sé, en la Tierra Media, en Mordor, en el Narnia o en PZ43, un planeta de la atmósfera de Plutón, yo que sé. Da igual, eso tiene que ver simplemente con cómo estás ambientando la novela y dónde estás situando toda la acción. Y cuando digo novela, en realidad estoy diciendo cuento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos con el siguiente, que sería la estructura. La estructura, tenemos dos tipos de estructura. Por un lado, la estructura externa, muy sencilla, y la estructura interna, que también es muy sencilla. Cuando hablamos de estructura externa de una narración, tiene que ver con la cantidad de párrafos, con la cantidad de capítulos, con la cantidad de epígrafes, es decir, con lo que son los elementos propios de la propia escritura de la narración o del texto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, una novela siempre se divide por capítulos. Un cuento se divide por apartados o por básicamente sí, pues eso, por elementos, no por capítulos, pero sí por apartados, que serían más pequeños, ¿vale? En cambio, en lo que respecta a la estructura interna, nos encontramos con tres elementos clave que no hay que confundir, por ejemplo, con el texto expositivo argumentativo, que tiene otros muy diferentes, ¿vale? En la narración tenemos principalmente introducción, desarrollo, introducción, nudo y desenlace. Vale, en la introducción se nos presentan a los personajes y se nos presenta el ambiente donde se van a mover, en el tiempo y en el espacio. En el nudo se presenta el problema, ¿vale? Es el problema de la acción, es lo que representa justamente el hecho de que esos personajes se muevan dentro de la acción y que tengan que hacer algo. Y el desenlace implica la resolución o no, ¿vale?, de esa acción. Es decir, la situación final donde o todo se arregla o todo se rompe, ¿vale? Os pongo simplemente un ejemplo para que lo veáis. Tenemos
El Señor de los Anillos. Primera parte del Señor de los Anillos. Ahora que estamos en cuarentena podéis aprovechar para verla. Primera parte, es decir, la Comunidad del Anillo sería la presentación de los personajes. Ahí básicamente la única acción que tenemos es la presentación de todos los hobbits, de Gandalf, de la Comunidad del Anillo, básicamente. En el nudo empieza el viaje en el que Frodo tiene que llevar el anillo a Mordor para tirarlo ahí a la lava, ahí a tirarlo ahí a que se funda. Y el desenlace es justamente cuando se desarrolla toda la guerra entre los orcos, los humanos, los elfos, etcétera, etcétera, y cómo Frodo tira ese anillo. Perdón si no habéis visto la película o no habéis leído el libro, pero ya han pasado muchos años desde que se publicó, así que ya va siendo hora de que por lo menos os lo veáis. Y esto mismo lo podéis aplicar a cualquier película, cualquier novela, cualquier historia que os cuenten, todas, sin excepción, tienen presentación, ¿vale? Porque tenemos que conocer quién va a hacer la acción, el nudo, la presentación de un problema serio que tienen que resolver los personajes y el desenlace, que sería cómo resuelven ese problema o cómo no lo resuelven. Muy bien. Y una vez que hemos visto lo que sería la estructura interna del texto, tenemos que ver también en qué orden se pueden presentar esos acontecimientos, evidentemente. No todo va a ser siempre sota, caballo, rey, es decir, ahora, después y más después. No, en realidad se pueden presentar de diferentes maneras. Mirad, lo podemos presentar desde de un orden lineal, es decir, orden cronológico. Yo me levanto por la mañana, me desayuno, me como una tostada, me ducho, me voy al instituto, me pongo a trabajar, doy clase a primero de bachillerato, luego doy clase a FP básica, luego el recreo, luego vuelvo a trabajar, luego que sí tengo una guardia, es decir, tal y como están pasando los hechos. Pero, en muchas ocasiones el autor o el narrador puede optar por hacer un orden retrospectivo, es decir, empezar el texto al final, es decir, en las novelas policíacas, en CSI, en FBI, en todas las series policíacas que podáis ver en la tele, aparece casi siempre así. Aparece un muerto. ¡Bum! Está muerto. Vale. Llega el inspector. Mira al muerto. ¿Qué ha pasado? Pues se pone a investigar y entonces te empieza a contar la historia de cómo el muerto ha llegado ahí, ¿vale? Luego, in medias res, ¿vale? Tiene que ver con que la historia empieza por el nudo, ¿vale? Yo os voy a colgar una historia que empieza in medias res. Básicamente es en mitad de la acción a tope máximo. Por ejemplo, en Snatch, Cerdos y Diamantes, si no lo habéis visto, está muy bien. Ocurre esto, ¿vale? Empieza con la historia a mitad de la secuencia, te corta, te tira para atrás, te tira al principio, ¿vale? Y en ese principio ya te empieza a contar todo lo que ha pasado hasta llegar al punto donde hemos empezado para continuar y terminar la historia, ¿vale? Y luego tendríamos el desorden absoluto, ¿vale? Hay muchas películas que podéis ver y hay muchas historias que podéis leer donde lo que se hace es desordenar los acontecimientos para que así luego sea el propio lector el que ordene más o menos la historia. Sobre todo se hace para defragmentar la historia y para que no te enteres de lo que está pasando. Eso suele ocurrir, ¿sabes cómo? Suele ocurrir sobre todo con lo que son las historias paralelas o las historias de vidas cruzadas, donde se van presentando fragmentos de historias que en principio parece que no tienen nada que ver, que están diseminados en el tiempo, pero poco a poco van y veis que van entrando y que se van poniendo en el mismo carril y que van haciendo la misma historia, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el narrador. Me vais a permitir que beba un poquito de agua porque tengo la garganta un poquito seca. Qué rica. Vale, vamos a ver qué tipos de narradores tenemos. Principalmente vamos a quedarnos con tres. El narrador omnisciente, que es aquel que lo sabe todo, pero todo de los personajes, incluso sabe cómo piensan, saben lo que sienten, lo sabe absolutamente todo. Es como un narrador dios, por decirlo de una manera. Luego, el narrador testigo, que en realidad lo único que sabe de la historia y de los personajes es a través de lo que ve y oye, ¿vale? Sería como una cámara de cine.
¿vale? Y por otro lado tendríamos el narrador con diferentes puntos de vista, es lo que se llama el perspectivo. Es decir, tiene por un lado la narración de varios personajes que se juntan en una y así nos hace ver las diferentes formas o las diferentes formas de actuar que tiene un mismo personaje o una misma situación. Vale. Este mismo tipo de narrador puede ser de dos tipos, ¿vale? Tenemos el narrador interno y el narrador externo. El narrador interno, ¿vale? Forma parte de la historia, es decir, es uno de los personajes, es testigo como en Lazarillo Tormes, por ejemplo, es testigo de los hechos, claro, porque muchas veces lo vive también, ¿vale? Y puede estar o bien en primera persona, si es el narrador protagonista, o bien en tercera persona, si está hablando de otro personaje que no es el protagonista. El externo, en cambio, está totalmente fuera de la historia, es decir, es una persona que empieza a contar cosas sobre otra persona que no conoce ni nada por el estilo, no es ningún personaje, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro, no participa dentro de la historia y en realidad, pues eso, es una voz exterior, es como si vas andando por la calle y de repente empiezas a pensar... caminaba por la calle Manolito cuando de repente se encontró con un pato. En realidad es como alguien externo completamente a la historia que no tiene nada más, que no tiene nada que no pinta nada dentro de la propia historia, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto el narrador, es importante que no hay que confundir lo que sería el narrador con la persona narrativa. Bien, ¿qué es la persona narrativa? Pues es la persona que utiliza el narrador para hablar, es decir, o primera o tercera persona. Primera persona si se tratan de narradores testigos y tercera persona si es narrador externo, ¿vale? Eso es la persona narrativa. El narrador es quien narra la historia. Es diferente, ¿vale? Una cosa es persona narrativa, que es de tipo gramatical, y el narrador, que es de tipo conceptual. ¿Alright? Muy bien, chicos. Pues vamos ahora simplemente a ver qué tipos de textos literarios podríamos tener. ¿Vale? Tenemos unos cuantos, os he hecho una selección. Por un lado, los romances, que estarían en verso, ¿vale? Los cantares de gesta, que también estarían en verso. Las epopeyas, que también estarían en verso. Eso estaríamos hablando de narraciones en verso, es decir, que riman, ¿vale? Los romances, las cantares de gesta ya los conocéis, y las epopeyas, pues casi que también, porque vienen de lo mío, de la misma raíz. Y luego tendríamos en prosa, pues por ejemplo, las novelas, los cuentos o las leyendas, aunque hay muchísimos más, y os aconsejo que busquéis, porque se pueden buscar auténticas maravillas con eso. El microrrelato, sin ir más lejos, el microrrelato es una maravilla que básicamente en un párrafo tiene que decir una historia completa. Maravilloso. Alright, vale. ¿Cuáles son las características lingüísticas de la narración? Pues bien, 1. Se utilizan todos los pronombres de primera, segunda y tercera persona. Se utilizan verbos de acción principalmente. Antoñito fue a comprar. Antoñito corrió por la cornisa de un edificio, etcétera, etcétera. Los tiempos verbales más empleados son el pretérito perfecto simple y el compuesto, es decir, tiempos en pasado, aunque a veces se utiliza el presente indicativo, pero siempre con valor de pasado. ¿Por qué? Porque si tú estás narrando una acción, lo más rentable es que esa narración indique algo que ya ha pasado antes, para que tú puedas tener la perspectiva posterior. Predominan las oraciones con verbos predicativos, es decir, verbos que dicen algo y no con verbos copulativos. Porque claro, si estamos relatando una historia que dice Antonio es... ¿qué? ¿Antonio qué es? O sea, en realidad estarías haciendo... ¿qué estarías haciendo? Estarías haciendo una descripción. Vale, y luego aparecen muchas palabras que sirven para determinar el tiempo y el lugar, evidentemente. Muchos adverbios de tiempo, muchos adverbios de lugar, así como locuciones adverbiales. Alright, ¿os habéis enterado de lo que es la narración? Pues ya que la hemos visto, vamos a ver ahora la descripción, que es el otro tipo de texto que también vamos a ver en este tema, junto con el del diálogo. La descripción es mucho más sencilla y el diálogo también, ya lo vais a ver, no tiene mucha historia. Bien, en primer lugar, ¿qué es una descripción? Bien, se dice que pues básicamente es la enumeración de rasgos de una persona, ya sean o bien psicológicos o bien físicos. Pero a mí me encanta decir esto, ¿sabes? La descripción es básicamente pintar con palabras.
Se trata de pintar un retrato de una persona, de un animal, de una cosa, de un paisaje, de lo que quieras, en definitiva, pero con palabras. Y eso es lo bonito, ¿vale? Vamos a ver un poquito de qué es la descripción, ¿vale? Tenemos, por un lado, la descripción objetiva, ¿vale? Que se da sobre todo en textos científicos. ¿Por qué? Porque la descripción objetiva lo que pretende es justamente eso, ser objetiva y dar una descripción, dar las características de algo, ¿vale? Básicamente, las características que tiene esta descripción objetiva es, por un lado, que utiliza un léxico muy técnico, evidentemente, si es objetiva. Por otro lado, el lenguaje que utiliza es el lenguaje denotativo. Y os recuerdo lo que es la diferencia entre connotación y dennotación. Vale, si yo digo, tu amigo es un cerdo, el lenguaje denotativo implica que tu amigo es un animal de 4 patas que hace, ¿sabes? Y que además come basura. En cambio, si digo, tu amigo es un cerdo, el lenguaje connotativo, lo que estoy diciendo básicamente es que tu amigo no se lava y que huele a animal de granja, ¿vale? Pues aquí se utiliza el lenguaje denotativo. También se utilizan un montón de adjetivos explicativos, que os recuerdo también que habían dos tipos, los explicativos y los especificativos. Los explicativos nos dan más información de algo que ya sabemos, ¿vale? Se utiliza el presente atemporal, ¿vale? Como no hay acción, simplemente se utiliza el presente. Se utilizan los conectores, muchos conectores para ordenar los distintos elementos y sobre todo la función predominante dentro de los textos descriptivos de tipo objetivo es la función referencial. Por otro lado, tenemos la descripción subjetiva, ¿vale? Donde la función principal, antes era la referencial, aquí tenemos que es la función poética. Y tenemos distintas características. Por un lado, hay muchísimas enumeraciones, ¿vale? Enumeraciones de tipo que nos permiten también establecer un orden. Por otro lado, el verbo o el tiempo verbal más utilizado es el pretérito imperfecto e indicativo. También nos encontramos con una gran cantidad de adjetivos valorativos, es decir, que nos dan la opinión del propio autor. También tenemos una gran cantidad de oraciones copulativas, es lo que hemos dicho antes, no hay verbos de acción, por lo tanto, Antonio es hermoso, la vida es bella, ¿vale? Oraciones copulativas. Nos encontramos también comparaciones, ¿vale? Comparaciones y metáforas. Es decir, nos encontramos principalmente con lo que serían figuras literarias que nos permiten establecer ciertas imágenes a la hora de hablar del elemento que estamos describiendo, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, sin ir más lejos, tus dientes son, o sus dientes eran perlas que refulgían en mitad de la noche. Vale, simplemente para decir que tenía los dientes blancos. Alright, vale, es sencillo, no tiene mucha historia. ¿Qué tipos de descripciones subjetivas tenemos? Pues principalmente tenemos cuatro que son muy interesantes. Por un lado, el autorretrato, ¿vale? Que es el retrato que se hace uno mismo en su descripción. El retrato caricaturesco, ¿vale? Que básicamente se trata de hacer un retrato de otra persona, pero a nivel, criticando sus rasgos, ya no solamente los físicos, sino también los psicológicos, haciendo hipérboles para reírse un poco de ello, ¿vale? Por otro lado tendríamos la etopeya, que básicamente es la descripción del carácter de la persona, es decir, una descripción psicológica de la persona, y la prosopografía, que sería la descripción de la apariencia de esa persona. Y cuando digo persona digo animal, cosa, etcétera, etcétera. Es decir, etopeya, descripción interior, y prosopografía, descripción exterior. ¿Os habéis enterado, no? Repito, etopeya, descripción interior de las cosas que hace, de sus rasgos psicológicos. Prosopografía, descripción exterior, ¿vale? Que básicamente
es eso, es una descripción de los rasgos de una persona, de un animal o de una cosita. Bien, vamos ahora con el orden del texto descriptivo. Tenemos, igual que teníamos los diferentes tipos de órdenes a la hora de la narración, también tenemos diferentes órdenes a la hora de trabajar la descripción. Por un lado tenemos la estructura lineal, luego la estructura recurrente, la estructura circular, la temporal, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La estructura lineal básicamente es un tipo de estructura que se seguía en la Edad Media y que lo que hace es describir a la persona, sobre todo a la persona, en un orden de arriba a abajo, ¿vale? ¿Os acordáis que en el texto de los textos del Renacimiento también ocurrían, ¿vale? Estaríamos en cabellos, frente, cejas, ojos, mejillas, nariz, boca, dientes, barbilla, cuello, nuca, espalda, brazos, manos, pecho, talle, vientre, piernas y pies. Esto se aplicaba sobre todo a la Descriptio Puellae, que como sabéis vosotros es una cosa muy bonita y muy hermosa que habéis estudiado muchísimo. Luego tenemos la estructura recurrente, donde en esa descripción básicamente se nos repite un rasgo una y otra vez, porque lo que se quiere es insistir en ese aspecto determinado, ¿vale? La estructura circular básicamente lo que hace es empezar a describir por un lado, sigue describiendo y luego vuelve para finalizar en el mismo punto donde hemos empezado. La estructura temporal básicamente lo que hace es describir un proceso que ha ido pasando por tiempo. Sobre todo esto ocurre en los textos científicos, cuando hay que hablar, por ejemplo, de la evolución de las células o de la evolución de un patógeno o de la evolución de lo que sea, ¿vale? De lo general a lo particular, ¿vale? Donde básicamente lo que hace el autor es ir describiendo desde lo más general, como su propio nombre indica, desde lo más nimio a lo más particular, siguiendo círculos concéntricos del tipo hermenéutico. Y luego está la otra, que es al contrario, de lo más particular a lo más general. Normalmente es porque en el primer caso lo particular es lo importante y en el segundo caso lo general es lo más importante que lo particular. Bien, una vez que hemos visto la descripción, vamos a el diálogo. Y ya con esto prácticamente estamos a punto de terminar. Vamos al lío. ¿Qué es el diálogo? Lo hemos dicho ya antes. El diálogo lo que intenta hacer es reproducir un intercambio verbal entre dos o más personas. Es decir, reproduce lo que sería, pues eso, una conversación o bien un diálogo. Es decir, las intervenciones de dos o más personas. Y repito lo de antes, no es lo mismo un diálogo que una conversación. Una conversación es espontánea y en el diálogo no es espontáneo. Eso lo podemos ver más adelante, no os preocupéis. Vamos al lío. ¿Qué tenemos aquí en cuanto a los tipos de textos dialogados? Pues tenemos principalmente dos tipos de textos. Por un lado, los diálogos no literarios, ¿vale? Que son aquellos en los que no está la función poética por delante, es decir, nos encontramos con diálogos del día a día y que sirven simplemente para retratar algo, como por ejemplo la entrevista, que la encontramos en periodismo, el debate, que también lo encontramos en el periodismo, y la tertulia, que es 3/4 de lo mismo. La diferencia entre el debate y la tertulia es simplemente la focalización de un tema y el nivel de agresividad, que en muchas ocasiones no lo podemos encontrar. Aviso: Sálvame no es ni tertulia ni debate, es un gallinero. En cuanto a los diálogos literarios, pues aparecen en obras literarias. El ejemplo más claro que lo tenemos es en el teatro, sin ir más lejos. El teatro es básicamente todos los textos teatrales que habéis leído este año. Por ejemplo, La Celestina, texto teatral, dialogado, tómalo. Fuenteovejuna, texto teatral, dialogado, tómalo. Don Álvaro y la Fuerza del Sino, texto teatral, dialogado, tómalo también, ¿vale? Son todos textos dialogados. All right. Vamos a la introducción de los diálogos. Bien, ¿cómo se pueden introducir estos diálogos dentro de una obra? Pues tenemos principalmente tres vías. Por un lado, el diálogo directo, ¿vale? Donde el autor o el narrador, no el narrador, pero sí el narrador en muchas ocasiones lo que pretende hacer es meter el parlamento del personaje, es decir, la intervención del personaje directamente, sin ningún tipo de introducción, ¿vale? Y esto se hace normalmente o bien precedido de guión, ¿vale? Como pasa en las novelas, sin ir más lejos,
o entre comillas, si estamos haciendo, por ejemplo, una cita, como pasa en los artículos de opinión, sin ir más lejos, o en las entrevistas. En cambio, el diálogo indirecto, ¿vale? Es aquel que se reproduce por medio de un verbo, ¿vale? De lengua. Es decir, Antonio dijo que... vamos a hacer un ejemplo. En el diálogo directo, Antonio dijo, guioncito, estoy harto de estar encerrado en casa. Cierra el guión, fuera. Vamos a verlo con el indirecto. Antonio dijo que estaba harto de estar encerrado en casa. ¿Vale? Ahí tendríamos una diferencia. Y en el caso del indirecto libre, lo que hacemos es una mezcla, ¿vale?, de ambos elementos. Antonio dijo que estaba encerrado en casa y que ya está bien de estas tonterías, porque algún día de estos voy a salir al balcón y me voy a poner a gritar que paren ya de dar caceroladas a las 8 de la noche, si no es estrictamente necesario, porque mi gato se estresa. ¿Veis? Ahí habéis que no estoy de acuerdo, que yo, vamos, a tope con el personal sanitario, todo mi apoyo y todo mi respeto, y ojalá que esto se acabe pronto, en mi opinión. Lo que quería enseñaros era simplemente cómo se hace un diálogo indirecto libre. ¿Alright? Vale. Vamos ahora con las características lingüísticas del diálogo, que es muy sencillito, ¿vale? Y ya estamos a punto de terminar. En primer lugar, el diálogo suele hacerse en primera persona. Evidentemente, si el que habla por sí mismo, pues se habla en primera persona. Suelen haber fórmulas para reclamar la atención del oyente, como el tú, ¿me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, cosas que permiten que el otro interlocutor, ya sea el que está escuchando o ya sea otro personaje, pueda intervenir con el otro personaje. Existen una gran cantidad de referencias también a elementos extralingüísticos, ¿vale? Como por ejemplo la gestualidad o como por ejemplo la posición de los personajes. En los textos teatrales nos encontramos principalmente estos elementos como en las acotaciones, que nos permiten saber un poco qué postura tienen que tomar los personajes a la hora de interpretar el papel. Bien, importante aquí son los deícticos, ¿vale? Deícticos de espacio, de tiempo, ¿vale? Deíticos de persona. Es decir, son todos esos marcadores que nos permiten saber la posición del personaje o del que está hablando dentro de la propia narración. Y por último, el presente de indicativo es el verbo más utilizado dentro de los textos narrativos. ¿Por qué? Porque los textos narrativos de tipo dialógico, textos narrativos de tipo dialógico, tenía que haber dicho antes, están desarrollándose en el presente, en principio. Entonces no hay más. Para texto dialógico, los mejores diálogos, si me permitís, los de Quentin Tarantino. Pulp Fiction, tenéis que ver esa película. Y si no la habéis visto, ya la veréis. Ya la veréis. El mejor diálogo del mundo, el de la Royal con queso. Ponéoslo, de verdad. Seguramente os decepcionará, pero a mí me encanta. Y bueno, básicamente esto ha sido todo. Este ha sido el primer vídeo de la cuarentena. En principio este vídeo iban a ser 2, pero con lo que me ha costado montarlo, he preferido hacerlo en 1 y así lo tenéis todo. El próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a hablar del barroco, el movimiento literario que fue después del Renacimiento. Espero que os haya gustado y nada, a seguir ahí. Nos vemos. Hasta luego.